tengo una confianza que es 1 menos alfa de que el valor en la población puede estar en cualquiera de estos puntos. Es decir, entre un límite inferior y un límite superior. Y que para yo obtener esto, le voy a restar menos el multiplicador de confianza por la desviación del estadístico y le voy a sumar ese multiplicador de confianza por la desviación del estadístico. Que esto que hay acá, este pedazo de acá es el error y este de acá es el error. Y entonces eso que yo tengo ahí es una probabilidad que si la pasamos a probabilidades, esto es la probabilidad de que yo tengo que este valor que obtuve en la muestra, ¿cierto? ¿Sí? Perdón, yo voy a usar la probabilidad, perdón, aquí no es este de la muestra, sino que beta, que es este de acá. Quitémosle ahí la rayita. No tengo cómo, a ver, cómo borrar. A ver, yo voy quitando aquí, a ver si me deja borrar. Eso. Eso, ahí. Entonces, que yo tengo el valor de la población que es este de acá, se encuentra entre ese valor que yo obtuve en la muestra menos el multiplicador de confianza por la desviación del estadístico. Eso es menor, o sea que se encuentra entre este valor, que a su vez es menor que ese valor más el multiplicador de confianza por la desviación del estadístico. Y esto de acá, que es este pedazo, es igual a 1 menos alfa. Ahorita lo hacemos cuando lo veamos con números, pues va a ser un poquito más fácil. Simplemente estoy sacando esto de acá, que es como si fuera una distribución de probabilidades, ¿cierto? ¿Cuántos hay entre este punto y este punto? ¿Cuál es a qué equivale esta probabilidad? Pero como a qué equivale esta probabilidad corresponde a esto, ¿cierto? Nos vamos a devolver para decir entre qué valores. O sea, yo le decía en probabilidades cuál es la probabilidad de que el promedio de edad se encuentre entre 15 y 25, ¿cierto? Cuando yo tengo un promedio de tanto. Acá le voy a decir, no, yo tengo una probabilidad del 95%, entonces dígame, entre cuánto y cuánto está el 95%. O sea, búsqueme los valores, devuélvase a los valores. Eso por eso les decía que si veíamos este tema era posible que se complicaran más en el parcial. Entonces vamos, y esto, o sea, acá lo que voy a escribir va a ser textual. Como lo escribo yo acá, lo van a interpretar independientemente de para qué vamos a trabajar. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Entonces, esto se interpreta de la siguiente manera. Se tiene una confianza de, y entonces acá va a tener lo que corresponda a 1 menos alfa. Entonces, si 1 menos alfa es 90%, entonces arriba decimos, se tiene una confianza del 90% de que el valor del, entonces, ¿de qué? Del parámetro
Este del es aquí debajo, pues para que nos quede más fácil. Que el valor del parámetro. Entonces, ¿cuál es el parámetro? Que todo esto, pongámoslo debajo, de que el promedio de edad de los estudiantes de biometría, entonces el valor del parámetro, de que el porcentaje de personas que aceptan la vacuna de AstraZeneca es tanto. Entonces, aquí debajo está el valor del parámetro. De que el valor, se tiene una confianza de tanto por ciento de que el valor del parámetro se encuentra entre el límite inferior, entre tanto por ciento o entre tal edad y el límite superior. Con un riesgo, que ya dijimos de cuánto es el riesgo, de alfa, entonces si la confianza es del 95, con un riesgo del 5%, de que esté por fuera de los límites anteriores y, pero un riesgo de alfa, ¿cierto? Por fuera de los límites anteriores y un error de muestreo de, entonces aquí iría K por la desviación del estadístico. O sea, cuando vayamos a interpretar un intervalo de confianza, entonces yo voy a decir, vea, se tiene una confianza del 95%, supongamos que es del 95%, de que las personas que, o la proporción de personas que aceptan la vacunación con AstraZeneca en la ciudad de Armenia se encuentra entre el 50 y el 90%, con un riesgo de 5% de que esté por fuera de esos límites. Y un error de muestreo, entonces si es entre 50 y 90, pero a nosotros nos había dado 70, entonces entre 50 y 90 y un error de muestreo de cuánto, ¿cuánto le restamos? Le restamos 20, ¿cierto? Para que fuera 50 y le sumamos 20 para que se fuera 50. Perdón un segundito, yo respondo una llamada. ¿Qué ha hecho? ¿Ya está por ahí o qué? Pero listo, ¿no? Bueno, entonces el error de muestreo sería ese 20% que le resté y que le sumé para calcular el intervalo de confianza, pero pues si eso me hubiese dado después de aplicar las fórmulas. Entonces, vamos a mirar las diapositivas, a ver qué tan alejados estamos de ellas. Entonces, vamos acá. Entonces, las definiciones corresponden a que el intervalo es un segmento que se encuentra delimitado por dos límites, uno que es el inferior y otro que va a ser el superior. Y que un intervalo de confianza es ese rango o segmento
que va a determinar la confianza con la cual nosotros podemos decir que el valor del parámetro, es decir, el valor de la población, se encuentra entre un límite inferior y un límite superior, ¿cierto? Y entonces para la construcción de esos intervalos, entonces, como les había mostrado anteriormente, debemos tener como referencia una distribución de probabilidades. Acá vamos a trabajar con dos distribuciones de probabilidades exclusivamente. No vamos a trabajar con la binomial, sino que vamos a trabajar con la distribución normal. Este no me saca el puntico, no sé por qué, pero vamos a ver. Con la distribución normal y con la otra que ustedes sacaron que se llama la T de Student. Y entonces nosotros vamos a determinar unos límites que son el límite inferior y el límite superior. Esto me corrió mucho. Pues vamos a determinar unos límites que son el inferior y el superior. Vamos a tener una confianza que no es más que la seguridad o probabilidad que tenemos de que el parámetro se encuentra entre este límite inferior y este límite superior, y que esa confianza va a corresponder a 1 menos alfa. Y que vamos a tener un riesgo que se reparte hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo, que es la probabilidad que tenemos de que el valor del parámetro pues, se salga de esos límites, y que la suma de los dos es alfa, o sea que tenemos alfa medio por debajo y alfa medio por encima. Y que esa diferencia que hay entre el valor del parámetro y ese valor que obtuvimos nosotros acá, que es el estadístico, esa diferencia máxima hacia acá o esa diferencia máxima hacia arriba va a denominarse error muestral. Y que vamos a tener una cosa que vamos a llamar multiplicador de confianza, que es un valor que vamos a necesitar para construir este límite inferior y para construir este límite superior, que es un valor que depende del tamaño de la muestra y depende de una distribución de probabilidades, y que lo llamamos K. Y que además ese error va a depender de la desviación estándar del estadístico. O sea, este error de acá no solo va a depender de K, sino que va a depender de la desviación del estadístico, y entonces en este lado lo restamos y en este lado le sumamos el multiplicador de confianza por la desviación del estadístico. Y que la notación es desviación de beta. Y entonces que para construirlo, entonces como les dije anteriormente, para construir lo que hago, pues primero obtengo el valor en la muestra. A ese valor que obtuve en la muestra le resto el multiplicador de confianza por la desviación del estadístico, que es el error muestral o error estándar, y se lo sumo con este construyo el límite inferior. Y para construir el límite superior, pues cojo ese mismo valor que obtuve a partir de la muestra, le sumo el multiplicador de confianza por la desviación del estadístico, y el valor que obtengo es el límite superior de mi intervalo. Entonces acá tenemos nuestro intervalo de confianza, donde el valor del parámetro, que es B, se encuentra, o sea, hay una probabilidad de que se encuentre entre este límite inferior y este límite superior,
y existe un riesgo pues, de alfa, porque sería el riesgo de la mitad por debajo, la mitad por encima, un riesgo de que se encuentre por acá por debajo o que se encuentre por acá por encima. Y que esto de acá es el error que puede tener el resultado que yo obtuve en la muestra. Y entonces la interpretación, como les dije, se tiene una confianza o con una confianza de 1 menos alfa, ¿cierto? El parámetro se encuentra, entonces el parámetro que sería el porcentaje de personas que vacunaría con AstraZeneca, o si es la edad, se tiene una confianza del tanto por ciento de que el promedio de edad de los estudiantes se encuentra entre el límite inferior, que dijimos que era entre 50, y el límite superior, que sería 90, o si es el promedio, diríamos entre 15 años y 25, con un riesgo, depende del porcentaje que sea la confianza. Entonces, si confianza es 95, pues el riesgo va a ser del 5, de que el valor del parámetro, o sea, de que el promedio de edad o de que el porcentaje de personas que se admiten vacunar con AstraZeneca se salga de estos límites, y un error de muestreo que corresponde a lo que les restamos o a lo que le sumamos al valor que obtuvimos en la muestra. Y por lo tanto, acá nos quedaría nuestra fórmula general. ¿Hasta ahí alguna pregunta? A pesar de que eso está como en el aire, pero todavía, pero ¿tienen alguna pregunta? ¿O está claro? Está claro, doctor. Bueno, entonces pasamos acá, ahora sí, intervalo de confianza para P. O sea, cuando hablamos de intervalo de confianza para P, es el intervalo de confianza para un porcentaje o proporción. Quiere decir que yo en el estudio obtuve un porcentaje o una proporción. Entonces, P es el valor del parámetro, o sea, el valor de la población. P con este gorrito ahí, este va a ser el resultado que yo obtuve a partir del estudio que hice en una muestra. Para estos casos, el multiplicador de confianza va a corresponder a Z de 1 menos alfa medios. Ya ahorita explico cómo hacemos eso. Z de 1 menos alfa medios. Y la desviación de P, que sería el estadístico, porque pues recuerden que aquí lo que estamos reemplazando es, esta sería la beta, esta la beta gorrito, este sería K, que es el multiplicador de confianza. O sea, esto es lo que corresponde a beta, esto es lo que corresponde a beta gorrito, esto es lo que corresponde acá, y esto es lo que corresponde a la desviación del estadístico en la fórmula que vimos anteriormente. ¿Sí? Entonces la desviación de P va a ser igual a la raíz cuadrada de P por Q sobre N, donde P es el porcentaje que obtuve en la población, en este caso que dijimos que hicimos una investigación en la calle, entonces esa P es el 70%, o sea, 0.7, esa Q va a ser dentro del 30%, o sea, 0.30, y esa N va a ser el tamaño de muestra que dijimos que entrevistamos 300 personas, fue que dije yo ahí al principio. Creo que 300 fue que dije. ¿Listo? Hasta ahí está entendido, ¿cierto? Doctor, perdón, ¿qué era Q? ¿Qué? Q es lo que le falta a P para llegar a 1 o al 100%. Entonces, si yo en la muestra encontré el 70% que quieren vacunarse con AstraZeneca, quiere decir que el otro 30%, que es Q, no se quieren vacunar. Y lo utilizo con decimales. Entonces, lo único que hice yo acá
o sea, en este de acá, a ver si vuelve y me coge el punto. Esto de acá no es más que reemplazar estos valores de acá. O sea, beta gorrito, o sea, yo qué hice acá, entonces vámonos acá. La probabilidad beta gorrito dijimos que era el valor que se obtuvo en la población, que es la P. Menos el multiplicador de confianza que dijimos que era Z de 1 menos alfa medios. Por la desviación de beta gorrito, y entonces en este caso beta gorrito es de la raíz cuadrada de P por Q sobre N. Eso es menor que la proporción de la población, que a su vez es menor que la P que obtuve en la muestra más el multiplicador de confianza, que es Z de 1 menos alfa medios por la raíz cuadrada de PQ sobre N. Eso es igual a 1 menos alfa. O sea, simplemente pasé la fórmula, o sea, la reemplacé con esta fórmula general que tenemos ahí, que es lo que aparece acá, ¿cierto? Entonces, yo obtengo un porcentaje que es este, a ver, que una me pierda, este porcentaje en la muestra, le resto esto para obtener el límite inferior y le sumo esto de acá para obtener el límite superior. Tengo una confianza y un riesgo. Bueno, entonces, vámonos a nuestro sitio de trabajo, que es este. Y entonces vamos a suponer vamos a suponer, vamos a suponer que hicimos ese estudio, que fuimos, entrevistamos 300 personas y que en esas 300 personas nosotros encontramos que la proporción de personas que desean vacunarse con o que aceptan vacunarse con AstraZeneca es el 70%. Entonces, usted es el epidemiólogo de la Secretaría Departamental y le dicen, bueno, y entonces sí será el 70% y vamos a calcular las vacunas que necesitamos, pero ¿qué tan seguro está usted de que sí es 70%? Entonces usted dice, no, voy a obtener ese resultado con un 95% de confianza. O sea, va a calcular un intervalo del 95%. Porque pues me puedo equivocar en un 5%, pero pues es un valor como muy bueno el 95%. Entonces, ¿qué necesitamos para calcular nuestro intervalo de confianza? Ya tenemos el valor de P obtenido en la muestra. Tenemos N que por ahora lo necesitamos. ¿Qué nos hace falta? Un multiplicador de confianza y nos hace falta la desviación del estadístico. El multiplicador, ¿qué nos dijeron que era el multiplicador? La Z de 1 menos alfa medios. Entonces, si la confianza es 1 menos alfa, entonces 1 menos alfa es igual a 0.95. O sea que alfa es igual a... ¿Aló? ¿Se me queda? 0.05, doctor. ¿A cómo?
a 0, 0.05. 0.05. Y entonces, alfa medios es igual a ¿cuánto? Sería 0.025. 0.025. Pero a usted le dicen que el multiplicador es la z de 1 menos 0.025, que es alfa medios, ¿cierto? O sea que su multiplicador es la z de ¿cuánto? 0.975. 0.975. Entonces, dése cuenta que a ustedes no le dijeron z es igual a tanto, sino busque la z para 0.975. Como nuestra tabla está hecha con 4 decimales, ¿cierto? O sea, lo que vamos a buscar es 0.9750. Entonces, ¿cómo se busca una z? Pues resulta que nuestra tabla está hecha así. Aquí está la z. Aquí hay unos decimales que es 0.00, 0.01 hasta 0.09. Y que acá tenemos unas probabilidades que arrancan en el 0.0002 y que terminan por acá en el último pedazo en 0.9998, ¿sí? Y por acá adentro yo tendría que buscar esa probabilidad que es 0.9750 y buscar a qué z corresponde. O sea que busco a qué z corresponde este valor que es 0.9750. Y entonces ustedes bien juiciosos ahí cogen la tabla de la distribución normal y me van a intentar decir a qué corresponde esa z. 1.96. Entonces, acá vamos a tener 1.9 y acá 0.06. Entonces, esto corresponde a 1.96. Quiere decir que nosotros para nuestro ejercicio tenemos, voy a ponerlo aquí a un ladito de esto, un multiplicador de confianza que ya sabemos cuál es, y es 1.96. ¿Y qué más necesitamos nosotros para poder construir este intervalo de confianza? Necesitamos la desviación de P, ¿cierto? Del estadístico, que es igual a la raíz cuadrada de P por Q sobre N. O sea, ¿cuánto es P? P es el porcentaje que encontramos. 0.70. O sea, 0.70. ¿Y cuánto es Q? 0.30. 0.30. Y eso lo vamos a dividir por el tamaño de la muestra y dijimos que habíamos entrevistado 300 personas, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto nos da esto? 0.0007. 0.007. 307. ¿Están todos de acuerdo? Sí, doctor. Bueno. Entonces ya tenemos nuestros valores para calcular nuestro intervalo de confianza. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para calcular nuestro intervalo de confianza? Nos dicen que el intervalo de confianza es así. La probabilidad de que P minúscula menos el multiplicador que es la z de 1 menos alfa medios
por la raíz cuadrada de PQ sobre N es menor que el valor de la población, que a su vez es menor que P más Z de 1 menos alfa medios por la raíz cuadrada de PQ sobre N, y que eso es igual a a 1 menos alfa, ¿cierto? Esa es la fórmula general, para hacerlo así con la fórmula general. Entonces, que reemplazando estos valores, nosotros lo que tenemos es que la probabilidad de que 0.70, que fue lo que encontramos en nuestro estudio, ¿cierto? Menos Z de 1 menos alfa medios, que nos dio ¿cuánto? 1.96. 1.96 por la raíz cuadrada de PQ sobre N, que nos dio 0.0265. ¿sí? Entonces me dieron otro valor distinto. No, sino que nos Doctor, faltó lo que sacar la pasa raíz es que cuadrada. Ah, o sea que no se había hecho completo. ¿O sí? A ver, yo lo hago, a ver cuánto es que nos tiene que dar ahí. Que yo no lo he hecho. Ay, ¿dónde dejé la calculadora? Aquí. Punto 7 por punto 3 y 300 y cierro paréntesis y eso nos da eso. Entonces acá este valor no es, entonces devolvámonos para ponerlo acá y arriba borren lo que tenían porque esto es 0.0 265. 2.6. Sí. ¿6 qué? 6.5. 5, doctor. Usamos 4 decimales. Para poder transformar esto, usamos 4 decimales para transformarlo después a porcentaje. Esto es igual, menor que P, que a su vez es menor que 0.70 más 1.96 por 0.0265, y esto es igual a 0.95, que fue la confianza que dijimos, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, esto es igual, probabilidad de que 0.70 menos, ¿cuánto da 1.96 por 0.0265? 0.0519. 0.0519 es menor que P, que a su vez es menor que 0.70 más 0.0519, y esto es igual a 0.95. O sea que la probabilidad de que, ¿cuánto es 0.70 menos 0.0519? 0.6481. 6481 es menor que P, que a su vez es menor que el 75 punto, que punto 7519, ¿cierto? Igual a 0.95. O sea que nuestro intervalo queda entre el 64.81%, ¿cierto? Y el 75.19%. ¿Sí es así? Sí es 75.19, ¿cierto? Bueno. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que a nosotros nos dio 70%, pero que para tener una mejor seguridad, una mayor probabilidad de no equivocarnos, entonces nosotros no entregamos la información como el 70%, y no que decimos, vea, vamos a entregar un intervalo de confianza del 95%. Y entonces lo que hay ahí es que una probabilidad
de que las personas o la proporción de personas que se van a vacunar con AstraZeneca o que están dispuestas a vacunarse con AstraZeneca se encuentra o sea, tiene una probabilidad del 95% de que esa proporción se encuentra entre 64.81% y 75.19%. Con un riesgo de ¿cuánto? De 5%, que es alfa, de que eso pueda estar por fuera de esos límites, o sea, que esté por debajo de 64.81 o por encima de 75.19. Si eso le dio 63, después cuando hicieron las cuentas reales, uno dice, no, momentico, que yo dije que había un 5% de probabilidad de que nos equivocáramos, ¿cierto? Bueno, pero la probabilidad no es muy alta. ¿Y un error de muestreo de cuánto? ¿Quién me dice cuánto es el error de muestreo? $0.0519. O sea que corresponde en porcentaje a cuánto? 5,19%. 5.19%. Entonces, si esto lo entrega un noticiero, o sea, como lo entregan los noticieros, ellos llegan y dicen, vea, como lo entregan ellos, dicen, el 70% de la población está dispuesta a vacunarse con AstraZeneca. Eso lo dicen así. O sea, eso fue lo que encontraron. Y entonces le dicen, ficha técnica de la encuesta. Error de muestreo. 5.19%. N, que son las personas entrevistadas, 300. Se realizó una encuesta en 300 transeúntes en la ciudad de Armenia, en diferentes puntos de la ciudad. Y esa fue la ficha, ¿cierto? Así es que se hacen las encuestas. Son los resultados de la encuesta. Pero si yo lo estoy presentando en una investigación, yo llego y digo, la proporción de personas o el porcentaje, como lo quiera poner, de personas que están dispuestas a vacunarse con AstraZeneca es del 70%. Y entre paréntesis coloco intervalo de confianza del 95% y digo que ese intervalo está entre 64.81 y 75.19. ¿Sí? Ustedes lo verán en las revistas, así es como se construye un intervalo de confianza. ¿Hasta ahí algo se enredó o hasta ahora vamos bien? ¿Qué? ¿Se me quedaron enredados? ¿Están patinando? ¿O está claro? Una pregunta. Sí, dígame, Juan Francisco. Entonces, estos valores que saquemos van a depender de la confianza que le queramos dar al intervalo. Sí, no, ya les voy a decir de qué va a depender. Entonces, estos valores van a depender, o sea, esta amplitud del intervalo va a depender o sea, qué tan amplio es este intervalo, va a depender de la confianza. O sea, mientras más confianza necesite yo, más amplio va a ser el intervalo, ¿cierto? A menos confianza, el intervalo va a ser más estrecho, o sea, más preciso. Va a depender de la variabilidad de la variable. O sea, una variable que cambia mucho va a aumentarme el tamaño del intervalo. En este caso, pues estamos con porcentajes, pero supongamos que fuera el peso. Entonces, el peso es una cosa que cambia mucho, entonces eso me va a aumentar el tamaño del intervalo. Entonces va a depender de la confianza,
de la variabilidad y de qué otra cosa creen que va a depender de acuerdo a las fórmulas que hemos utilizado. Entonces, la confianza nos la da el multiplicador de confianza, ¿cierto? La variabilidad me la da la desviación del estadístico. Pero cuando yo calculo la desviación del estadístico, esa desviación del estadístico tiene un componente ahí incluido que se llama tamaño de muestra. ¿Sí? Entonces, si el tamaño de muestra es muy grande, ese intervalo de confianza no es muy amplio, porque entre más tengamos muestra, más fácil obtenemos o sea, a mayor muestra, mi intervalo de confianza se va a acercar a la realidad. Entonces va a ser, como quien dice, el intervalo de confianza va a ser directamente proporcional a la confianza y a la varianza e inversamente proporcional al tamaño de muestra. Si el tamaño de muestra es pequeñito, mi intervalo de confianza va a ser más amplio. ¿Listo? Entonces, si yo tengo una confianza del 99, seguramente que voy a estar con los límites por debajo de 64 y por encima de 75, ¿cierto? Si yo tengo un tamaño de muestra que en vez de ser 300 es 1000, pues seguramente que el intervalo va a ser más preciso, entonces yo voy a estar con un numerito, o sea, más cerquita del 70, para ambos lados, no tan alejado del 70. Como ya son las 6:05, a mí, pues independientemente de la hora que empecemos, no me gusta seguir adelante, pues a no ser que ustedes me digan, pues porque el tiempo de ustedes es valioso, porque yo sé que tienen otros compromisos. Yo quisiera saber si esto queda claro o no. O sea, Sí, doctor, pues hasta el vea, momento está claro. Lo que pasa es que, pues, obviamente, yo puedo tener un intervalo de confianza así, que es una confianza del 90%. Pero si mi intervalo es del 95, posiblemente sea así de amplio. Pero si mi intervalo es del 99%, va a ser más amplio así. Pero resulta que yo puedo obtener la misma confianza. Entonces, si yo quiero un intervalo del 95% de confianza, yo puedo tener un intervalo así con un n, supongamos, de 1000. Pero si yo ese n lo bajo a 500, el intervalo se me va a ampliar. Pero si es que yo no tengo y no 100 personas, el n se va a ampliar. O sea, el intervalo va a ser menos preciso. Es más preciso este que este. O sea, en la medida que yo aumento el tamaño de muestra, obtengo mayor precisión en el intervalo de confianza y si lo dejo en el mismo punto, ¿cierto? Entonces, dependiendo de lo que yo necesite un intervalo muy preciso, pues si es más fácil, aumento el tamaño de muestra. Porque también puedo hacer lo que teníamos aquí, que es disminuir la confianza. Entonces yo no necesito mucha confianza, pues lo disminuyo y entonces el intervalo es más preciso. Pero entonces los intervalos dependen de los tamaños de muestra, dependen de la confianza y depende de la variable que se está estudiando, qué tanto cambia esa variable en la población. ¿Queda claro así? Sí, doctor. La próxima clase hacemos el mismo ejercicio,
O si ustedes quieren, pues traten de hacerlo en la casa con el 90 y con el 99%. ¿Qué diferencia hay para buscar a Z? Ahorita yo les puse un ejemplo donde era .9750 y eso está en la tabla así. Uno va y encuentra el .06 acá y el 1.9 por acá. Pero cuando ustedes van a buscar este de 90 que se vuelve .9500, este valor no está ahí en la tabla. Entonces es posible, siempre se busca el que está por debajo de ese. O sea, si el que está por debajo es .9549, entonces yo busco ese. Pero si no hay 49 y no 45, entonces uso este. Si no hay 45 y no 40, entonces busco el 40. O sea, lo que no puedo buscar es un número más alto del que yo estoy buscando, sino el que está más cerquita de este, pero por debajo. Entonces, si quieren, pues intentan hacer en la casa el ejercicio con el 90 y con el 99%. Que lo único que cambia es que el multiplicador de confianza, porque lo que la desviación del estadístico es igual. O sea, ustedes van a cambiar ese 1.96 por el valor que corresponde a 90% o por el valor que corresponde a 99%. Y ahí podrían entrar a comprobar esta parte de acá. Y lo otro sería hacerlo con un N de 100 y con un N de 1000 para que comparemos los intervalos, aumentando el tamaño de muestra o disminuyendo el tamaño de muestra. Lo pueden hacer en la casa y la próxima vez lo comprobamos acá en clase. ¿Alguna pregunta? Doctor, qué pena, le voy a hacer una pregunta, pero pues no es del tema. Quería Sí. preguntarle si es posible hacer algunos puntos o algo parecido para poder subir alguno de los dos parciales. La única manera de subir los puntos del parcial es haciendo ejercicios para que les vaya muy bien en este. O sea, como les dije, de acá en adelante está el 60% de la materia. Esto solo se aprende haciendo ejercicios. No es, o sea, lo único que tiene que intentar uno es hacer y hacer ejercicios. O sea, si uno hace ejercicios, lo más seguro es que el parcial se puede responder. O sea, la diferencia entre los parciales de ustedes eran posiblemente los valores. O sea, yo tengo una base de datos grande, como se dieron cuenta, un banco de preguntas grande y además el sistema me ayuda a cambiar los datos. Pero, ¿quién fue? ¿Es María Alejandra o cómo se llama? María Alejandra, ¿cómo es? ¿Sí es María Alejandra? Sacó 5. ¿Quién fue? Sí, doctor. María Alejandra sacó 5, todos pueden sacar 5. Pero esto es, de un lado, concentración. Segundo, saber seguir instrucciones. Yo quisiera hacer un parcial como los que me hicieron a mí en mi época, donde nos ponían un paciente hipertenso y lo primero que decía el profesor de semiología cuando nos colocó el paciente hipertenso, decía, para la elaboración de un diagnóstico clínico adecuado y solicitar las pruebas de laboratorio, no sé qué, usted debe saber llevar un derrotero y unas instrucciones adecuadas y por lo tanto este examen nos va a permitir hacer el manejo adecuado de un paciente siempre y cuando seamos capaces de llevar o de seguir instrucciones, decía el profesor. Por favor, a continuación, usted va a encontrar un cuestionario con 50 preguntas. Lea las 50 preguntas antes de responder cualquiera de ellas
Y empezaba, paciente de tantos años, con una tensión arterial de tanto y toda la historia clínica y eso. Y empezaba, usted espera encontrar edema en miembros inferiores, sí o no, y por allá, y además usted le solicitaría un cuadrimático, un nitrógeno ureico, y luego más adelante le decía, usted haría un diagnóstico de hipertensión arterial de tales características y posteriormente le decía, le ordenaría una dieta baja en sodio y eso, y uno, hágale. ¿Y qué hace uno? Coge el parcial y se dedica a responderlo. Cuando llegaba a uno a la última pregunta, que era la 50, ahí decía, si usted supo llevar instrucciones, hasta ahora no debe haber respondido ninguna de las preguntas y solo va a responder esta. ¿Cuál era la tensión arterial que tenía el paciente al ingreso? Por favor, coloque el examen boca abajo y el lapicero a un lado y no se ría. O sea, quedaba uno seco, porque resulta que la única calificación era sobre esa tensión arterial y uno ya, porque los exámenes eran con lapicero, entonces uno no tenía opción de devolverse a borrar. Entonces, porque no sabemos seguir instrucciones. Nosotros debemos aprender a seguir instrucciones. Si a uno le dicen en medicina que primero se lave las manos, que luego se coloque los guantes, sí, que haga una limpieza del campo quirúrgico de tal manera que posteriormente retire los guantes, se ponga otros limpios, se lave después de retirárselo y esas cosas. O sea, esas son instrucciones que hay que aprender a llevar. Acá en los procedimientos estadísticos hay unas instrucciones que hay que seguir. ¿Por qué razón? Porque si yo hago como hizo alguien, resto los valores al revés, o sea, al menor valor le resto el mayor, entonces la probabilidad, por ejemplo, me dio negativa. Es posible que si yo hago un procedimiento estadístico al revés, saque una conclusión errónea para toda una población. Entonces, por eso tenemos que aprender a seguir instrucciones. Los parciales tienen unas instrucciones. Entonces, uno, como les dije yo, en probabilidades, uno lo primero que tiene que hacer es leer el ejercicio y ordenarlo mentalmente. ¿Cuáles son las probabilidades que me están dando y que me están preguntando? Es posible, pues, que en alguno de los ejercicios uno pues, se llegue a confundir, pero si uno lo toma en orden, lo más seguro es que termine sacando 5. Como ven, por ejemplo, este intervalo de confianza no es más que pues, hacer un procedimiento de buscar un multiplicador de confianza, obtener un resultado de la desviación del estadístico, restarlo y sumarlo. De ahí para allá no tiene ningún enredo, o sea, casi que mañana podemos hacer el parcial, pero pues esto es para el porcentaje, vamos a tener otros para promedio y no más, porque no es sino esto y promedios y se acabó ese tema. Pero si yo hubiera dejado, por ejemplo, este tema pegado del otro, entonces uno podría quedar, bueno, yo saco la Z, ¿para qué lado es que la saco? Esta Z que me dio 1.64, me voy a buscarla por dónde, y de pronto se me complica, por eso les decía yo que era mejor no pegar los dos temas. Pero, o sea, como dicen, ¿cuáles son las cosas que no se pueden devolver? La flecha lanzada, ¿qué más? La palabra dicha y la oportunidad perdida. La oportunidad del parcial ya pasó. Entonces es a estudiar jóvenes de acá para allá que vea, falta el 60%, de los cuales los que han estado muy juiciosos y han venido a las clases, o no me he dado cuenta yo que no se han desconectado, que no están por ahí por fuera, y han subido sus talleres a la plataforma, en ese lado ya tienen un 5%. Si uno va a mirar
de pruebas de hipótesis e intervalos de confianza, pues la mayoría de las personas sacan 5. Y hay un tema que casi lo hago yo para que la gente se recupere, que es el de regresión lineal y tamaño de muestra, que también la mayoría saca 5. Entonces, las posibilidades de recuperar pues la materia son muy altas. Queda el 60% todavía de la materia, de los cuales ya ustedes prácticamente el 5 tienen 5. O sea que les queda 55%, porque hay un 5 que ya tiene 5, pues si han subido el taller a la plataforma, si no son de esos que cuando yo me desconecto de quedan media hora ahí porque ni siquiera estaban en clase, si cuando los llamo no tienen problemas de conexión. Yo creo que el doctor Garay ya le compró que micrófono y cámara a Simón y todo eso, y eso le funciona perfecto, que era quien tenía como dificultades grandes por ahí. Y de resto, pues por ahí había una Valentina que tampoco me conectaba, era Esteban, que hoy como que se le dañó el internet, no mentiras, me informaron por ahí que tiene un inconveniente, pero de resto todo muy bien. Este tema y el de pruebas de hipótesis son temas sencillos, son de hacer lo que hay ahí, o sea, así se hace un intervalo de confianza. Que es para promedio, también hay que restarle un multiplicador de confianza y una desviación y sumársela, sino que es diferente la forma de buscar la desviación y el multiplicador, pero que el tema es similar. Y en pruebas de hipótesis es más de interpretar lo que a mí me da el resultado final, solo o sea, lo gana el que le pone cuidado e interpreta. Que no llegue y diga, no, es que eso me dio que yo le tengo que dar 5 miligramos de aspirina al paciente y resulta que no son 5 y no 500. O sea, si usted lo interpretó mal, le da 5. Bueno, que tengan una feliz noche, que descansen y que pues ojalá intenten hacerlo con el 90, el 99, con una N de 100 o con una N de 1000, a ver cómo les dan los intervalos, que una vez uno hace esos ejercicios, por lo menos ya para P, queda uno sabiendo cómo se hace. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Muchas Que tenga gracias, doctor. Bueno, con mucho gusto, que estén Muchas muy bien. gracias, doctor. Feliz noche. Feliz Buenas noche noches. igualmente. Sí, Andrés Felipe, sí. No, yo no anulé ningún parcial, relájese, que ya la nota que tiene es la nota que tiene. No se preocupen o sea, espero que quienes no estuvieron conectados por otra razón, no usted, porque pues yo lo había visto conectado la mayor parte hasta que se le fue, pero es que hubo personas que no se conectaron desde el principio. Pues yo no voy a anular en este parcial, pero en el próximo pues sí quedan advertidos. El que no prenda la cámara y el micrófono, pues de antemano yo simplemente miro la grabación y el que no esté por ahí, pues tocará ponerle el 0 sin necesidad de llamarlo. Listo. Doctor. Dale, Andrés, no, termina. Mm. Sí, pero ahí lo que se ve en la plataforma es que usted estuvo conectado más de 120 minutos. O sea, que la plataforma le permitió el examen, o sea, el tiempo adicional. Yo no sé en qué momento salió ya usted, pero la plataforma no se le cierra hasta que no cumpla 120 minutos de conexión.
Sí, pero yo le dije que escribí por el chat que, y lo dije desde la vez pasada, cuando les tengan problemas de conexión, me envían la foto inmediato del ejercicio que hicieron en forma inmediata al correo, porque si usted, por ejemplo, son las 6:23 y queda desconectado, y usted me manda la foto del ejercicio a las 6:24 y vuelve y se conecta y sigue en el curso y me dice, este ejercicio no me subió, doctor, yo lo había respondido, pues yo se la acepto porque usted me la mandó en su papel. Pero si ocurre como alguien que me mandó un ejercicio a las 7:30 de la noche, pues es que el parcial terminó a las 6:10, ¿cierto? Si hubiese sido en el momento del parcial o al minuto de haber terminado, porque resulta que se me desconectó mientras yo iba a subir el ejercicio y usted me manda el ejercicio ahí en ese momento, pues es aceptado, no habría ningún problema. Bueno, está Doctor, bien. Entonces, dígame. qué pena quitarle tiempo de descanso ya. Es que tengo una pregunta.